Reciban un cordial saludo, estimados compañeros y tutor del curso. Este es el video de sustentación de la evaluación final sobre el laboratorio de imagen por resonancia magnética nuclear de la materia física de imágenes. Nosotros somos el grupo 4, conformado por la compañera María Alejandra García, el compañero Wilfer Esteban Saldarriaga, la compañera Diana Erika Díaz y quien les habla, Juan Camilo Cortés. Listo. El desarrollo del siguiente video se va a realizar en base a las dos partes comprendidas por la guía o componente práctico del laboratorio, donde se sustenta inicialmente la simulación que se realizó en la plataforma de la universidad, y la segunda parte sería los ejercicios realizados dentro de la guía práctica como tal. Los objetivos de este video serían comunicar de manera concreta las ideas correspondientes a los hallazgos e interacciones visualizadas durante la simulación del laboratorio virtual, describir la función o papel a desempeñar de la ecuación del Larmor en las imágenes por resonancia magnética nuclear, expresando esta ecuación de la forma más sencilla posible, y entender los conceptos sobre los principios básicos de resonancia magnética mediante los cuales se desarticula el complejo funcionamiento de la formación de la imagen bajo dicha técnica. Listo, es lo que nos lleva a una fase inicial del experimento, donde únicamente interactuamos con núcleos atómicos, debido a que se llama el NMR simplificado. Tenemos que estos núcleos atómicos son pertenecientes a una muestra de un átomo de hidrógeno cada uno, y en este caso se encuentran en su estado natural. Vemos que no hay una alteración debido a un campo magnético externo, no hay una alteración por una frecuencia determinada, ni una alteración por una onda de radio o energía en dirección hacia estos núcleos atómicos. Entonces tenemos que tener claro que si bien en este momento no hay ningún tipo de alteración a estos núcleos, estos conservan un movimiento propio, el cual llamamos spin nuclear, ¿sí?, que es sobre su propio eje, y estos conservan este movimiento como un estado natural de la energía. Vale, acá les voy a hacer una pequeña demostración. Vemos cómo van cambiando de posición, ¿sí?, o de dirección, sin estar dada esta dirección por ninguna fuerza que ejerza un campo magnético. Listo. Entonces tenemos ya una aplicación de un campo magnético externo, donde este se va a medir según la fuerza del imán o la potencia del imán en teslas. Listo. Hay que resaltar que en este caso escogimos un teslaje bajo, muy acorde más o menos a lo que está disponible en la mayoría de resonadores de las instituciones, que sería 1.5 teslas. Entonces ya podemos observar que al ejercer esta fuerza de campo magnético se ubican por la energía dada por este campo magnético, algunos en paralelo, otros en antiparalelo, y cada uno de estos con una energía como tal absorbida de este campo magnético. Esta es una pequeña demostración. Cambiamos el teslaje e inmediatamente vemos cómo se ejerce una fuerza o un vector de magnetización que va desde los imanes como tal hacia los núcleos atómicos. Entonces ya viene la parte es cómo nosotros sometemos estos núcleos atómicos al fenómeno de resonancia magnética como tal. Todo esto se logra solo si mandamos un pulso de radiofrecuencia, como ya nosotros conocemos, pero para poder enviar este pulso de radiofrecuencia que interactúe justo en la frecuencia en la que estos protones pertenecientes a este núcleo atómico giran, debemos calcular cuál sería la frecuencia de precesión bajo la que enviaremos estas ondas de radio para que puedan generar este movimiento en esos protones, que determinaremos movimiento de precesión, que es bajo el principio fundamental que funciona la resonancia magnética. Entonces tenemos que la ecuación del Larmor comprende a omega, o frecuencia precesional, que es igual a gamma, o razón giromagnética, que en otras literaturas puede ser expresada como constante giromagnética,
que, como su nombre lo dice, es una constante, es decir, que no varía y está dispuesta para cada núcleo atómico en diferentes literaturas, lo cual se puede investigar o indagar hasta encontrar la constante giromagnética de los diferentes núcleos atómicos bajo los que estemos trabajando. Y B sub 0, bueno, y esto es multiplicado por B sub 0, que sería la potencia del campo magnético externo. Entonces, omega, frecuencia precesional, ¿sí? Que está medida en megahertz. Gamma, o razón giromagnética, constante giromagnética, que está dada para cada núcleo, es dependiente de cada núcleo, y esta se expresa en megahertz sobre teslas, ¿sí? Y B sub 0, que sería la potencia del campo magnético externo, como dijimos en el anterior ejercicio, escogimos 1.5 teslas para la potencia del imán externo, o del imán principal, perdón. Entonces sería multiplicar esto por esto, lo que nos daría el resultado final, que sería la frecuencia precesional. ¿Sí? Entonces acá nos dice que la frecuencia, la ecuación del Larmor calcula la velocidad de precesión. La frecuencia precesional depende del tipo de núcleo, la potencia del campo magnético externo, y la frecuencia precesional es medida en ciclos por segundos en hertz. Listo. Entonces, para poder realizar la excitación de estos núcleos atómicos, como estamos tratando con el hidrógeno, ¿sí? Como podemos ver acá, tenemos que saber a cuál velocidad o a cuál frecuencia precesional estos núcleos atómicos van a empezar a resonar o a producir este fenómeno de resonancia magnética, emitiendo ondas que van hacia un detector formando la imagen, ¿sí? Entonces tenemos acá en este ejemplo que subimos la energía para emitir las ondas de radio como tal, y vamos a calcular mediante la frecuencia del Larmor la frecuencia a la que debe ir como tal estas ondas de radio, para que puedan empezar a realizar el movimiento de precesión de estos núcleos atómicos y brindarnos pues como estas ondas de radio, o expresadas ya sea en ondas o en fotones, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo calculamos? Según la frecuencia del árbol, tenemos ya un campo magnético de 1.5, que sería B sub 0. Tenemos que la constante giromagnética para los núcleos de hidrógeno está de los 42,6 MHz sobre teslas, ¿sí? Entonces multiplicamos ese valor, o sea 42,6 por 1.5 por 50, perdón, lo que nos va a dar 63,9 perdón, 63.9 MHz, que va a ser la frecuencia de precesión a la cual estos núcleos atómicos de hidrógeno van a presentar el fenómeno de resonancia magnética. Vamos a observarlo en este caso. Podemos ver, ya cambiamos la frecuencia de esta onda como tal en megahertz, y empezamos a notar que cada uno de estos núcleos desprende una onda de energía o una onda de radio, que si nosotros le cambiamos la opción acá a fotones, la podemos ver como se desplaza en dirección hacia un detector. Es por eso que este es uno de los principios básicos encargados de formar la imagen dentro de la resonancia magnética. Cordial saludo, profesor y compañeros. Mi nombre es Wilfer Esteban Larrea García, encargado entonces de la segunda parte del taller de simulación para resonancia magnética. En este entonces vamos a hacer una estimulación magnética de otros elementos que no son el hidrógeno, ¿cierto? Que son el elemento básico para la resonancia magnética, sino que en esta simulación vamos a tomar otros elementos. En este caso como tal, vemos entonces que vamos a tomar el carbono, ¿sí? Como elemento básico para este estudio de resonancia magnética simplificado. Entonces vemos que es el carbono
Listo, que vamos con una energía del 100% y lo vamos a identificar como ver ondas. Para este entonces vamos a utilizar un campo y una constante giromagnética de 21.4 MHz, identificado en un campo de Teslas de 2.0. Listo. Vemos entonces acá la estimulación y la magnetización del carbono, en el cual están los movimientos del spin, y lo tenemos identificado con ver ondas, por lo que entonces estamos viendo la estimulación y la magnetización de el spin nuclear del carbono, a lo cual está dando la dirección hacia el detector, que luego vamos a identificar en la parte lateral eh, de esta pantalla. Vamos entonces a identificar otro spin nuclear, pero entonces en este campo vamos a identificar el del nitrógeno y lo vamos a hacer con un teslaje de 3.0. Misma energía, el 100%, y en este campo entonces sería la frecuencia de 10 MHz. Seguimos con la misma identificación de ondas, ¿sí? Acá no estamos identificando fotones, solamente ondas. Entonces vamos a identificar que el campo de detección está acá recibiendo la información del nitrógeno estimulado, por lo cual vamos a identificar acá la adquisición de la imagen. Bueno, la imagen que podría estarse reconstruyendo a través de esa estimulación de los átomos de nitrógeno. Seguimos igual, estimulando otros átomos que no necesariamente son el hidrógeno. En este espacio entonces vamos a estimular con el sodio, ¿sí? Con un teslaje de 1.5, misma energía, está con el 100%. Seguimos viendo, identificando el spin nuclear por ondas, y la frecuencia en este entonces varía y es de 16.9 MHz, ¿sí? Vemos que todos lo están completamente alineados y se está transmitiendo la información aún por resonancia magnética simplificada. Hacemos de cuenta que acá está el detector y esta sería la información que se estuviese recibiendo en el detector si fuese un caso de un paciente normal, ¿cierto? En el cual estuviéramos identificando el sodio, la molécula del sodio, que estaría con una frecuencia de 16.9%. Para esta parte entonces ya nos vamos a la segunda parte del taller y vamos a hacer la adquisición de la imagen, ¿cierto? Por eso entonces ya no estamos en NMR, que significaría resonancia magnética nuclear, sino que esta es la imagen por resonancia magnética con sus iniciales en inglés. Sería entonces esta resonancia, imagen por resonancia magnética simplificado, en el cual entonces ya vamos a hacer la simulación como tal de lo que estaría pasando en un paciente, ¿cierto? De cómo se podría ver, de cómo se podría identificar. Por lo cual entonces el simulador nos permite identificar varias cosas y nos permite añadir varios elementos, los cuales nos hace que sea mucho más amigable para nosotros poder entender la didáctica. Entonces seguimos igual con una energía del 100%, ¿sí? Seguimos viendo ondas, que son estas, ¿sí? Las ondas. Y va aparte de eso, entonces le pusimos mostrar cabeza, mostrar los núcleos del átomo y mostrar el campo magnético. Identificamos, como lo decía anteriormente, el detector de imagen, que sería este, al cual se están transmitiendo y el cual está haciendo la adquisición y la recolección de los datos de esa parte estimulada. En este caso entonces sería una cabeza, ¿sí? Y esos son los campos magnéticos. Entonces identificamos que para este caso es un teslaje de 1.5 con un gradiente de campo magnético tanto horizontal como vertical de 0.04.